He de empezar no por formalismo, sino por una espontaneidad muy sincera, agradeciendo a Fundicod, a Antonio, a Simo, a la cúpula de Fundicod con la que he trabajado muy agradablemente estos días de preparación de esta intervención y de la edición de la revista, solamente por un mérito mío que se limitó a ser el organizador de la CEMAT, de la Conferencia de Ministros en Torremolinos, agasajar a los ministros, participar en la elaboración de la carta y de los comentarios, críticas al margen que suscitamos como nos resultaba obligado por nuestra cultura crítica cuando accedimos al gobierno en aquella época. He querido aportar en mi intervención a la revista, al escrito, un recuerdo de aquel acto, como se esperaba de mí, aunque en principio, al recibir este encargo, esta petición, tuve una sensación de extrañeza, porque esta iniciativa ahora, para mí aquella cosa de hace 41 años exactamente, me parecía que no tenía por qué suscitar interés ahora la celebración de aquel acto de firma. Otra cosa es, como veremos y seguiremos en adelante, viendo qué puede salir de ahí y qué futuro puede tener aquella primera posición. En el texto que preparé para la revista y que ustedes verán en la revista que han recibido, creí conveniente referir algo, incluso anecdótico, de aquel acto y preparación de la firma que pudiese dar una imagen más sentida, una impresión más clara del contexto en que se hacía aquello, que se hace 41 años exactamente. Y he insistido en mi presentación, en mi recuerdo de aquello, en dos situaciones que si no pasarían desapercibidas. La firma fue un año y algo previo a nuestro ingreso, a nuestra entrada en la Unión Europea. En el gobierno, en aquel momento, en muchos de los organismos del gobierno, preparamos la incorporación institucional a Europa, pero también cultural y social, o con esa preocupación. Y esto para nosotros era algo que tenía que quedar presente en la recepción de los 22 ministros en aquel momento del Consejo de Europa. Iniciamos este tipo de relaciones. Y también nos propusimos retomar el intercambio de conocimientos con los países europeos, que es de conocimiento común, y quiero recordar, se había interrumpido desde los años 30 del siglo XX. Cuestiones nacionales, cuestiones internacionales y cuestiones básicamente europeas. Estas dos circunstancias marcaron el enfoque, el desarrollo, incluso la configuración del acontecimiento que quisimos hacer en este acto. Más allá de aquel recuerdo, esto es lo que reflejé en mi escrito, en el texto que he aportado a la publicación. Hoy, ahora, más allá de este recuerdo y conectando con el objetivo de Fundicod y con lo que se viene haciendo aquí esta tarde, quiero que esta rememoración de las discusiones que rodearon aquel momento, que las he reflejado en mi texto también, contribuyan con un escueto apunte, no hay el tiempo para más, a una retoma del pensamiento sobre la ordenación del territorio, que es lo que veo que es la preocupación común que estamos desarrollando unos y otros aquí. Quiero recordar, como un conocimiento, que en los años de preparación de la Carta, en Europa, en el mundo, la centralización y la concentración espacial de la primera industrialización, que habían sido dominantes hasta años 60-70 en el panorama de la ordenación del territorio, estaban siendo ya suplantadas por la descentralización y la desconcentración de actividades. Los nuevos temas de preocupación y estudio eran ya, en los primeros 80, cuando se preparó la Carta, eran ya la nueva división internacional del trabajo, la relocalización de la producción, de las plantas de producción, el reposicionamiento de la industria en la economía, la estructura económica. Y los efectos de todo esto
empezaban ya a ser conocidos en los medios académicos y profesionales como, los nombrábamos, el nuevo problema territorial de Europa. Cuestiones ya conocidas, debatidas en ámbitos profesionales y universitarios y apenas atendidas en la práctica institucional de la ordenación del territorio, que caminaba por otros derroteros. La conferencia de ministros de Torremolinos ya se asumió por algunos asistentes, entre ellos nuestro ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Julián Campos, que la Carta no había atendido de modo suficiente lo que llamamos el estado de la cuestión. La Carta nos entusiasmaba a todos hasta el nivel de preparar su firma, su adopción, pero la constatación de la insuficiencia de conocimiento analítico de la situación que sustentaba la Carta, llamamos la atención sobre ello. Incluso en mi ingenuidad de director general recién llegado a este cargo, propuse de manera internacional, a través del Consejo, reconsiderar parcialmente, reelaborar o modificar o intervenir en la Carta que nos venía dada. Evidentemente se me negó esa ingenua pretensión. La Carta llevaba 4 años siendo consensuada por los 22 países que la iban a firmar y esta ingenuidad de un director general español no fue ni considerada. Pero sí se nos permitió plantear en la conferencia de ministros, plantear a debate un tema libre, decidido por el país anfitrión. En este momento, con colaboradores de mi dirección general, Luis Felipe Alonso Teixidó, sobre todo, Antonio Vázquez Barquero, los compañeros funcionarios de la Dirección General, elaboramos un tema alternativo y logramos su discusión y debate en la conferencia. Por supuesto, la Carta fue adoptada en su texto intocado, pero se consiguió hacer un debate de estas características basado en análisis de la situación que habíamos entendido olvidada en la redacción de la Carta. Aunque la Carta se firmó tal como estaba, lógicamente, pero la asunción, diríamos, de estos principios, criterios, el debate, nos valió primero una entrada efectiva y muy interesada por parte del Consejo de Estrasburgo de incorporación a las actividades del Consejo en Estrasburgo y la adopción del documento, de la Carta, como preparativo para la siguiente conferencia que se iba a celebrar en Holanda, donde Holanda nos pidió la participación de España en la preparación de la nueva conferencia. Por lo cual ese objetivo al menos lo logramos y a él me quería referir en cuanto a qué posición resultó atraer, qué efecto pudo tener esto. No sé cuánto, y ustedes lo juzgarán a raíz de estos acontecimientos, de estas aportaciones que estamos haciendo, pero durante los 40 años posteriores, desde el 84 hasta ahora, y muy activamente con la participación de uno de los colaboradores conmigo que planteó esta alternativa en la propia conferencia, Luis Felipe Alonso, hemos ido observando el desenfoque instrumental y la inhibición institucional en la dirección de los procesos territoriales en Europa. Y quiero decir esto muy claramente porque es mi punto de vista básico en esta intervención de hoy, en lo que ha aportado la Carta. De forma que en aquel momento, en los años 80, enunciamos como el problema territorial de los años 80, ha llegado a ser el problema territorial de Europa de ahora. Y quiero hacer esta aportación muy significativa. La dispersión de las actividades urbanas en los ámbitos metropolitanos y regionales. Las formas dispersas de expansión postindustriales, que son el actual problema grave económico, social y ambiental que compartimos los países europeos ahora. Estos procesos han sido explosivos y extensos desde el 84 y ha resultado de ellos las nuevas formas urbanas de fragmentación y dispersión de piezas desconectadas, consecuencia de la debilidad e inhibición de la dirección institucional. Es ya uno de los principales, si no el principal, problema territorial europeo. La amplísima extensión de estos archipiélagos urbanos, territorios con forma de islas y de racimos de islas, hace ya extraordinariamente difícil su regeneración. Esa extrema dificultad está reforzando la resistencia institucional a intervenir, manteniendo la inhibición para adoptar decisiones y estrategias. Por eso no aparece entre las preocupaciones
institucionales europeas una disposición a afrontar el problema al nivel de la envergadura que tiene. Diría, como una anécdota marginal, que si hemos de atender por las imágenes y las trazas del territorio que se difunden en la opinión pública, parece que se limitan ahora a los problemas de las fronteras y las trincheras. Recomponer los extensísimos territorios fragmentados, con sus características de encapsulamiento y segregación, afrontar los efectos de la descohesión territorial y social, requiere análisis y fundamentos que hoy apenas están enunciados. En esta limitación de tiempo propia de una intervención como la que hoy podemos tener, quiero recurrir a manera de flash, de simplificación del discurso, a una referencia muy singular y ejemplar para comunicar de forma concisa y rápida algunos principios que me permito proponer para la recuperación del pensamiento sobre el territorio, que por otro lado estamos compartiendo cada vez más colegas. Ya desde la mitad de los años 80 yo venía observando que la Comunidad de Canarias afrontaba con decisión y empuje institucional y con resultados la ordenación territorial. Desde plataformas institucionales, desde las organizaciones de autogobierno, como se decía ahora, del Gobierno de Canarias, de los cabildos insulares, y con fundamento político, porque allí podía ser, porque era reflejo de la conciencia singular, el sentimiento de la geografía que tiene la sociedad canaria. La vinculación social, cultural, afectiva e intelectual de los canarios con su geografía en cada isla fue la base de la recuperación institucional de la tradición de ordenación del territorio. Y fue refundada allí como vinculación entre la geografía, sociedad y economía. Como lo he visto más recientemente, lo entiende Giuseppe de Matteis, toda acción de proyecto en el territorio debe estar precedida por una descripción o representación geográfica. Las estructuras y las trazas en el territorio desvelan y explican los procesos políticos, económicos, sociales que han convertido la naturaleza en geografía. Ordenar el territorio es proyectar su transformación. Lo hemos dicho de diferentes modos esta tarde, pero ordenar es proyectar la transformación. Queramos o no hacerlo, si no nos ordenamos. En nuestra cultura europea, transformar es fundir continuidad y cambio desde la modernidad, desde final y principio del XX. En nuestra cultura europea entendemos que las huellas y las marcas que el tiempo ha dejado en el territorio son el fundamento para su interpretación y además enseñan el modo para su transformación, indican el camino. Recomponer y cohesionar el territorio fragmentado requiere, lo digo final y decididamente, y lo vengo defendiendo en los últimos años, la incorporación de la topología a nuestra disciplina, principalmente para aprender a trabajar con estructuras en transformación, abiertas e inestables, para concebir un nuevo léxico para describir los elementos geográficos y los urbanos, que los seguimos describiendo con la literatura de la legislación y poco más. Concebir territorios de nuevo tipo, donde los vacíos y las áreas ocupadas no sean espacios antagónicos. Creo que el camino enunciado es incierto, largo, difícil y arriesgado, pero puede definir un porvenir posible.